capítulo número 5, por favor. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 14 y 15, 14 al 16. Y vamos a basar nuestra enseñanza esta mañana en esos pasajes de la Escritura. Cuando usted lo tenga, dice amén. Santiago 5, 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso en tu presencia. Pero ahora que vamos a tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos dirija. Señor, yo oro que tu Espíritu abra cada mente, cada corazón, para poder entender estas verdades y salir de aquí edificados. Me pongo en tus manos y oro que tú me ayudes a presentar este mensaje a tu iglesia con claridad y con poder. Que nadie salga de aquí confundido, sino todos puedan salir edificados. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te damos a ti las gracias desde ahora, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y hemos estado hablando durante estas semanas pasadas acerca de diferentes situaciones que se presentan en la vida del cristiano, de acuerdo a Santiago capítulo 5, y cómo responder a esas diferentes situaciones. Y hemos mirado que Santiago 5 nos menciona que cuando estamos bajo presión, debemos responder con nuestra integridad, decir sí, sí o no, no, sin necesidad de hacer juramentos para que la gente nos crea. Debemos ser hombres y mujeres de palabra. Que cuando decimos sí, la gente a nuestro alrededor sepa que decimos sí, sin necesidad de probar nada, porque hay integridad en nosotros. Eso es muy realmente agradable delante del Señor. Pero también aprendimos que si alguno está afligido, haga oración. Es lo que el pasaje, versículo 13 dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre o de buen ánimo? Cante alabanzas. Gloria al Señor. Y muchas veces no estamos alegres, pero cuando empezamos a orar en medio de nuestra aflicción, el Espíritu Santo comienza a tocar nuestra vida y cambia nuestro mal ánimo en buen ánimo. Y cambia nuestra tristeza en gozo, aun cuando las circunstancias no han cambiado, pero algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Y entonces podemos alabar a Dios. Y como decía hace un momento, hay poder en la alabanza. Alabar a Dios no es solamente cantar cánticos para llenar un espacio. Alabar a Dios es un ejercicio espiritual. Es poderoso. Eso invade el poder de las tinieblas. Y por muchas que sea la opresión espiritual, emocional, a tu alrededor o en tu vida, cuando tú tienes un momento de comunión con Dios a través de la oración, y el Señor toca tu vida, y comienzas a experimentar ese gozo del Señor, comienza a alabar a Dios y verás que el ambiente cambia. Acuérdate de esto, tú y yo no estamos para ser dominados por nuestro medio ambiente. Tú y yo estamos llamados a controlar nuestro medio ambiente. Que tu medio ambiente no te controle a ti, tú debes controlar tu medio ambiente a través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de esas armas es la alabanza. Hay poder en la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Pero Santiago añade aquí en el versículo 14 y dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora es interesante hacer algunas anotaciones aquí que realmente son importantes. Santiago distingue entre aflicción y enfermedad. Aun cuando una enfermedad física puede ser una aflicción, y en efecto lo es, porque cuando alguien está enfermo hay aflicción de espíritu en esa vida
y hay aflicción en las personas alrededor del enfermo, y realmente se sufre cuando un familiar, un ser querido está enfermo con X situación, X condición. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos enseña a distinguir aflicción causada por persecución, tribulaciones que vienen a nuestra vida por causa de nuestra fe, problemas que se levantan para tratar de confrontarnos en nuestro caminar con Dios, personas en quien confiábamos que de repente se levantan como nuestros enemigos, nos traicionan, nos confrontan simplemente porque somos cristianos, circunstancias alrededor, en el trabajo, en cualquier lugar donde tú te encuentres, son aflicciones. Jesús dijo de estas aflicciones: en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Sin embargo, está el otro punto, que es la enfermedad. Y es interesante que Santiago está haciendo una distinción entre aflicción por X circunstancias y enfermedad. Jesús confrontó la enfermedad donde quiera que la encontró cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cada vez que un enfermo venía a Él lo sanaba. Nunca Él le dijo a un enfermo que no lo iba a sanar cuando ese enfermo venía en fe hacia Él. Sin embargo, Jesús enseñó a sus discípulos a confrontar y a perseverar en sus aflicciones, cuando esas aflicciones eran causadas por persecución. Jesús advirtió que nosotros íbamos a tener persecución aquí en la tierra por causa de nuestra fe, y Él nunca dijo: yo te voy a librar de persecución. Al contrario, la Biblia enseña que cualquier persona que quiere caminar agradando a Dios va a experimentar persecución, va a experimentar ese tipo de aflicciones. Pero la enfermedad no está catalogada dentro de esas aflicciones, sino que la enfermedad es otra cosa, y de eso yo quiero hablar esta mañana. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora, la palabra enfermo allí es una palabra que se deriva de una palabra griega que significa débil, estar débil. Y realmente esa palabra es usada en muchos términos o en muchas diferentes situaciones. Por ejemplo, puede aplicarse a alguien débil en la fe. Cuando Pablo menciona gente débiles en la fe, él usa esa misma palabra. Pero también es una palabra que habla de estar enfermo físicamente por cualquier clase de enfermedad. La Biblia menciona, por ejemplo, en el estanque de Betesda había un hombre que estaba paralítico, y Jesús llegó allí. Pero dice que en aquel lugar habían diferentes enfermos con diferentes enfermedades. Unos estaban ciegos, otros cojos, otros sordos, pero todos estaban enfermos. Y esa palabra enfermos allí en Juan 5 es la misma palabra que aquí se traduce enfermo en Santiago capítulo 5. O sea que implica cualquier tipo de enfermedad física que una persona tenga. Y pues obviamente ese es el sentido en este pasaje: enfermedad física. Algunos comentaristas mencionan que lo que Santiago está hablando aquí es enfermedad espiritual, es algo emocional, no es algo físico, porque realmente la palabra significa débil. Pero como acabo de decir, cuando Santiago menciona aquí que la persona que está enferma debe llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, deben ungirlo con aceite en el nombre del Señor, y el Señor lo levantará. Esas palabras nos indican que la persona de quien Santiago está hablando es una persona que está enferma físicamente a un punto donde él mismo o ella misma no puede ir a la congregación para que oren por ellos allí por su condición crítica de enfermedad, y debe llamar, mandar a buscar a los ancianos para que vengan y oren por él. O sea que está hablando de enfermedad física, y enfermedad física donde muchas veces es una condición crítica. La palabra enfermo aquí se usa cuando Lázaro enfermó, por ejemplo, que mandaron a llamar a Jesús porque estaba enfermo. Sin embargo, Lázaro murió. O sea, era una enfermedad que estaba avanzando hasta llegar a la muerte. Hubo un general, un capitán, un oficial
del ejército cuyo hijo estaba enfermo, y él llamó a Jesús, vino a Jesús y le dijo: ven y ora por mi hijo que está enfermo. Esa palabra enfermo está indicando una condición de su hijo que estaba grave, porque el hijo estaba a punto de morir, según dice la misma descripción en Juan capítulo 4. O sea que la palabra enfermo aquí está hablando de una enfermedad física, donde muchas veces es crítica y está en una situación difícil, donde la persona está en cama sin poderse levantar y no puede orar por sí mismo, por su debilidad, y necesita ayuda. Amén. Ahora, Santiago está insistiendo aquí, y el propósito de esta enseñanza es para enseñarte a ti qué hacer cuando tú estás en una condición similar, o cuando un familiar tuyo, alguien que tú conoces, está en una situación similar. Desafortunadamente muchas veces hay personas enfermas en la congregación, y por alguna razón, quizás por vergüenza, quizás porque no quiere que nadie se entere de su condición, se quedan callados y no hacen lo que la Biblia enseña a hacer. Pero cuando la Biblia nos enseña esto, es para que nosotros encontremos ayuda. Yo estoy seguro que cuando Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame. La persona que llama a alguien es porque quizás él mismo ha orado por sí mismo y no ha obtenido resultados. Muchas veces la fe de un individuo decae cuando está atravesando por una condición física. Yo no sé tú, pero un pequeño dolor de muela, un dolor de cabeza, un malestar en el cuerpo, muchas veces nos pone en una condición donde lo que menos sentimos es que tenemos fe para clamar a Dios. Necesitamos la ayuda de alguien más. Y cuando estamos tratando este punto, no debemos caer en el orgullo espiritual de que la gente piense que yo no tengo fe y por eso necesito que alguien ore por mí. No, iglesia, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo donde unos nos necesitamos a los otros. No podemos vivir aislados y pretendiendo que somos muy espirituales y tenemos la mayor fe del mundo y nos estamos muriendo aislados. Todo porque la gente no tenga un mal concepto de nosotros. Eso se llama orgullo. Eso se llama hipocresía. Ok, si estás enfermo y has orado por ti tú mismo y no has visto resultado, ¿qué más nos cuesta hacer lo que la Biblia enseña? Llamar. Aleluya. Ahora dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora aquí no está diciendo que comiences a buscar a las personas de mucha edad en la iglesia. Aquí no empieces a buscar: bueno, fulanito tiene tantos años, pero no, todavía no es anciano. No, fulano ya tiene algunas canitas, pero todavía no. ¿Quién es el anciano en quien yo puedo confiar? Bueno, obviamente la palabra anciano aquí no se refiere a gente vieja. Estoy hablando en cubano ahora. Okay. Se refiere a personas líderes espirituales. Líderes espirituales que tienen, número uno, fe en el poder de Dios. Número dos, buen testimonio delante de la congregación. Número tres, son hombres o mujeres con sabiduría de Dios. Hombres y mujeres que creen en el poder sanador de Jesucristo. Aleluya. Gente líderes en la iglesia que saben cómo orar por las personas. Es interesante que en la iglesia primitiva, para actividades aparentemente no espirituales, como servir mesas a la hora de comer, se requirió de hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con sabiduría, hombres con buen testimonio para servir mesas. Un servicio, un ministerio que aparentemente no es espiritual. Sin embargo, sí es espiritual, porque se trata de servir a la iglesia del Señor. Y se requerían estas cosas. ¿Cuánto más un líder en la iglesia debe tener estas cualidades o estas características? O sea, mucha gente quiere ser líder en la iglesia. Mucha gente quiere que lo pongan a servir a Dios y a dirigir grupos. Pero yo quiero que tú sepas que un líder necesita tener marcas. Un líder espiritual necesita ciertas características que obviamente conllevan a dedicación y entrega para que Dios lo pueda usar.
Un líder espiritual a quien alguien enfermo debe llamar es alguien que tiene buena reputación dentro de la congregación. Alguien que tiene buen testimonio de su vida espiritual. Alguien que conoce cómo orar a Dios. Alguien que está lleno con el Espíritu Santo de Dios. Alguien que tiene sabiduría de Dios. Alguien en quien tú puedes confiar que lo que tú le cuentas no lo va a divulgar a la congregación entera. Qué bueno es poder tener gente así en una iglesia. Que una persona puede confiar. Ok, yo puedo llamar a esta persona porque sé que es una persona de confianza. Una persona de poder. Una persona que está llena de amor de Dios. Piensa acerca de esto esta mañana. Obviamente los ancianos en aquella iglesia primitiva tenían la función. Esta es una palabra que proviene del Antiguo Testamento. Habla de liderazgo y obviamente vino a ser sinónima de pastores. De gente al frente de una congregación. Hay iglesias que tienen varios pastores o hay iglesias que tienen un pastor solamente como aquí. Y este pastor delega o puede delegar a alguien que haga este trabajo o él mismo hacerlo. Pero el punto que yo estoy trayendo es, si alguno está enfermo, llame a los líderes espirituales de la iglesia. Personas respetables, personas en quien se puede confiar, personas que conocen el poder de Dios y cómo orar a Dios y deben orar por Él. Ahora, note lo que dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por Él. Oren por Él. Ahora, esto oren por Él no es pronunciar una oración mecánica. No es cumplir un trabajo profesional. No es solamente ir y hacer una oración con cierto tono de voz que parece muy espiritual o muy religioso y cumplir con un deber. Cuando dice oren por Él es orar con determinación. Orar creyendo a Dios. Orar creyendo que hay poder en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo esta mañana? Estamos hablando de oración poderosa, de oración eficaz. Cuando tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hombres como el profeta Elías, hombres como el profeta Eliseo. Elías fue ministrado por una mujer viuda en una ocasión y después el hijo de esta mujer viuda enfermó y murió. Y Elías entró a la habitación donde estaba el hijo de esta mujer y se tiró encima de él con determinación. Señor, levanta a este hombre a la vida, a este muchacho a la vida. Y estuvo allí orando varias veces hasta que hubo vida en el cuerpo otra vez. O sea, determinado a ver la gloria de Dios. Determinado a orar hasta que algo suceda en la vida por la cual estamos clamando al Señor. ¿Me está entendiendo esta mañana? Lo mismo pasó con Eliseo. Pedro, la Biblia menciona que en cierta ocasión empezó a orar por una mujer llamada Dorcas, enfermó y esta mujer murió. Y Pedro se puso a orar para que Dios la resucitara. Y Pedro estuvo orando y cuando terminó de orar, habló al cuerpo de la mujer muerta y le dijo, Tabita, levántate. Pero él había estado orando primero. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo encontró a un hombre enfermo y dice la escritura que él oró por este hombre y luego habló al hombre, puso su mano sobre él y le dijo que sea sano y él lo sanó. La Biblia dice Pablo lo sanó. No dice Dios lo sanó. Aunque obviamente fue el poder de Dios. Pero dice Pablo le sanó. O sea, estoy hablando aquí en esta mañana de una clase de oración con determinación. Una clase de oración que conoce al Dios a quien se está orando. Dice, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite, obviamente el aceite no es mágico. El aceite no tiene ningún poder sanador. Algunos comentaristas pretenden negar el poder de la oración en este pasaje y nos dicen que el aceite era como una medicina para recuperar al enfermo. O sea, es cierto que en la antigüedad muchas enfermedades, pues obviamente la gente los ungía, les daba masaje con aceite y entonces les refrescaba y les ayudaba. Pero el aceite no puede sanar ninguna enfermedad. Y cuando aquí está hablando Santiago, dice oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si está creyendo Santiago en el poder del aceite, ¿por qué tiene que llamar a los ancianos de la iglesia?
Cualquiera puede ungir con aceite a alguien si se trata del aceite como poder sanador. Pero cuando hablan los ancianos, los líderes que vengan y lo unjan con aceite, está hablando que esta unción con aceite está puesta allí como un símbolo de la presencia de Dios, como un símbolo del poder del Espíritu Santo. El aceite como una manera de que el enfermo tenga un punto de contacto con la presencia de Dios y pueda ayudarle a recibir su sanidad. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor involucra o envuelve, y es interesante, invocar a Jesucristo para que Jesús actúe en el poder de su resurrección. Cuando dice en el nombre del Señor, no estamos haciendo un conjuro mágico usando el nombre de alguien para echar fuera un demonio o sanar a otra persona. Estamos usando el nombre de aquel que vive. Estamos usando el nombre de aquel que murió pero resucitó y dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estamos usando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor. Y estamos invocando a Jesús para que actúe en el poder de su resurrección. Jesús dijo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Yo quiero que tú y yo entendamos que aquella iglesia, tanto los ancianos de la iglesia como el enfermo, creían absolutamente en el poder sanador de Jesucristo. Creían que Jesucristo quería sanar a los enfermos. Creían en el poder de la oración, no en el poder de un rezo mecánico y allí rutinario, sino orar a un Dios que vive, en el nombre de un Cristo que vive. Aleluya, invocando la presencia de ese Cristo que está vivo, iglesia. La iglesia de hoy necesita recordar que Jesús murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy día vive, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, debemos reunirnos con la seguridad de que el Señor está en medio nuestro. Y en este caso vamos a aprender que cuando viene el líder espiritual a orar por el enfermo, va a orar en el nombre del Señor, o sea, invocando a Cristo para que Cristo actúe en el poder de su resurrección, para que Cristo esté presente con poder para sanar. Aleluya. Y entonces Santiago dice en el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe. Ahora, esto es un término interesante. ¿Qué cosa es la oración de fe? Bueno, obviamente la oración que se hace con fe. Eso es lo que Santiago mismo nos explica en el capítulo 1. Mira allí conmigo, capítulo 1 en el versículo 6. Cuando Santiago nos ha enseñado: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia, etc. Pero dice el versículo 6: pero pida con fe. ¿Ya lo encontraste? Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No dice que Dios no lo dará, dice que la persona no lo recibirá. ¿Por qué? Porque yo vengo a orar, pero no persevero en mi fe, y cuando las cosas no salen como yo pensé al orar, me doy por vencido y digo: seguramente no es la voluntad de Dios. Dios contestó mi oración, pero algo interfirió en el medio. Mi duda comenzó a llenar mi corazón y yo no recibo lo que Dios me dio, porque no lo he hecho en fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar no tiene estabilidad. La onda del mar se mueve cuando es arrastrada por el viento. Está hablando aquí que una persona que hace la oración de fe es una persona que está orando con determinación, con firmeza, y que no se está dejando llevar por sus emociones o sentimientos, sino que está creyendo en su corazón que Dios está escuchando. La oración de fe es la oración que se hace dentro de la voluntad de Dios. Una oración de fe es una oración que se está haciendo creyendo que lo que se está pidiendo a Dios es conforme a su voluntad. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, hay una promesa que yo quiero que tú la mires conmigo en esta mañana.
Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidiéremos o que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, note ahí ciertas cosas que es interesante anotar. Número uno, la confianza que tú y yo tenemos es que si pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú sabes que tú estás orando algo conforme a la voluntad de Dios, tú debes estar seguro que Dios te está escuchando. Claman los justos y Jehová, ¿qué? Oye. No es que estoy hablando al aire a ver si por casualidad una ventana del cielo se quedó abierta y Dios me escucha. No, hay una línea que está allí que nadie puede romper, que se ha establecido entre el corazón del creyente y el trono celestial. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. La oración es esa conversación con Dios que tú sabes que estás hablándole a alguien que te está escuchando cuando tú le estás orando. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo quiero decirte que la sanidad del cuerpo es la voluntad de Dios. Y ahorita te lo voy a mostrar. Y dice el versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Y ese verbo tenemos está en tiempo presente, no está en tiempo futuro. No dice sabemos que tendremos algún día. No, dice sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, la oración de fe cree que Dios me escucha en el momento que pido, cuando estoy pidiendo algo conforme a su voluntad. Y la oración de fe cree que tenemos, ya tenemos lo que hemos pedido, aun cuando no lo vemos todavía, pero tenemos. Bendito el nombre del Señor. Es confianza. Es confianza. Cuando no hay confianza plena en el corazón, no es una oración de fe. Cuando es una oración donde decimos, bueno, vamos a orar, pero yo no sé si algo va a pasar o no, uno nunca sabe. Eso no es una oración de fe. Eso puede ser una oración hecha con mucha sinceridad y mucha devoción, pero no podemos decir que es una oración de fe. La oración de fe cree que es recibida esa oración en el cielo, porque estamos orando conforme a su voluntad. La oración de fe es producida por el Espíritu Santo en nosotros, indicándonos que el trono de Dios está abierto para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo que yo quiero indicarte aquí esta mañana. Mira en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 es la historia cuando unos discípulos no pudieron echar fuera el demonio del hijo de un hombre y estaban frustrados. Y Jesús vino y echó fuera el demonio con su palabra. Mateo 17, versículo 19 dice que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta de Jesús fue simple. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, las palabras de este pasaje muchas veces son ignoradas por nosotros. Pero si tú analizas las palabras de ese versículo, Jesús les dice a ellos literalmente: el demonio no ha salido por la poca fe de ustedes. No es que no es la voluntad de Dios que ese chico sea libre, es que ustedes no han tenido la fe que se requiere para liberarlo. Ahora, aquí nosotros podemos decir todos que hemos fallado. Es más fácil echarle la culpa a Dios y decir: seguramente Dios no lo quiere libre, Dios no lo quiere sano, a asumir la responsabilidad y decir: es que yo no estoy preparado. Oh, aleluya. Yo quiero que tú analices estas palabras en esta mañana. Es más fácil para nosotros culpar a Dios y decir: bueno, nada pasó porque seguro no es la voluntad de Dios, que decir: ¿qué está pasando con mi oración? ¿En qué estoy yo fallando? Los discípulos fueron claros: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Indiscutiblemente la voluntad de Cristo que el muchacho fuera libre, porque Jesús lo liberó.
Ahora, Jesús le había dado a ellos autoridad para hacerlo. Él le había dicho anteriormente: yo os doy autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Y ellos trataron, pero no pudieron. Y la pregunta de ellos es justificada: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús fue claro y al punto: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. O por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza. Ahora, el grano de mostaza no es grande, es pequeño. Poca fe no es fe como un grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza puede definirse como una fe pequeña, pero una fe poderosa, porque esa fe va a estar puesta en el objeto correcto, que es Dios y su palabra. Ahora, hay algo que Jesús dice aquí, que tú y yo necesitamos poner atención. Jesús dijo: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. ¿Y qué pasa? Y se pasará. Y nada, oye bien, y nada os será imposible. Ahora piensa acerca de esto. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y que para Él nada es imposible. Pero Jesús está diciendo aquí: para ustedes nada os será imposible si tienen fe como un grano de mostaza. Yo creo que la iglesia necesita poner atención a estas palabras. Miren capítulo 21 de Mateo, otro pasaje. Mi propósito en esta mañana no es denigrar la fe nuestra, la debilidad de nuestra fe. Mi propósito es que podamos entender que el Señor espera de nosotros mucho más de lo que nosotros estamos dando. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22 dice: respondiendo Jesús le dijo. Ahora, para entender este pasaje en Mateo es interesante entender el contexto. Jesús ve una higuera en el camino que no tiene higos y él tiene hambre. Y cuando ven que la higuera no tiene higos, maldice a la higuera y le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y el versículo 19 termina diciendo: y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora Jesús, nota lo que dice. Jesús dice: si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente podrán maldecir a la higuera como yo lo hice y se secará, sino que si a este monte, y él está señalando un monte grande, una montaña, dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho. O sea, Jesús está diciendo acá el poder que Él ha delegado a sus discípulos, a su pueblo, a través de la oración. Versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, esto es poderoso. Ahora tú quizá todavía no estás convencido. O sea, busca Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 es la misma historia, pero desde el punto de vista de Marcos. Marcos le añade allí cosas que nosotros necesitamos entender. Iglesia, yo creo que nosotros no estamos viendo más cosas, más poder de Dios manifestado en nuestro medio por nuestra incredulidad. No es porque Dios no quiera. La mano del Señor no se ha acortado. La mano del Señor sigue siendo la misma mano. Su poder sigue siendo su mismo poder. Él no ha cambiado para nada. Pero su iglesia ha cambiado. Su iglesia ha cambiado. Sí, obviamente estamos en una era donde la ciencia ha avanzado tanto y donde la persona que tiene buen seguro médico, o tiene medical, o tiene cualquiera de estas ayudas, cuando tiene un dolorcito de cabeza, lo primero que hace es ir a la clínica. Porque sabe que no le va a costar nada, porque tiene un buen seguro. Y obviamente no ora, ni llama a ningún anciano. Se va a la clínica y sabe que la medicina se la van a dar y sabe que lo van a atender buenos doctores, y gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por la ciencia médica. Gracias a Dios porque hay buenos hospitales con buenos doctores y buenos equipos. Yo pienso que eso es todo producto de la misericordia de Dios. No tiene que ver nada el diablo con la invención de la ciencia. Dios quiere cuerpos sanos de alguna manera. Pero esto mismo ha motivado o nos ha llevado a nosotros a inconscientemente confiar más en la ciencia médica que en el Señor. Aleluya. Y la respuesta está en que cuando el doctor da un diagnóstico que no queremos oír, nos asustamos. Nos ponemos a temblar de miedo. Ya estamos viendo la caja de muertos allí esperándonos en la funeraria. Ya estamos viendo un cuadro tétrico y macabro. Y nos olvidamos de orar a Dios. Porque la palabra del doctor es ley. Piensa acerca de eso esta mañana. En aquel tiempo no había ese adelanto científico. En aquel tiempo la gente tenía que acudir a Dios. Pero la promesa que Dios dio en aquel tiempo está vigente para hoy también. Aleluya. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por eso. Nota el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, ¿qué cosa? Lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, note que Jesús está diciendo aquí algo bien importante. Jesús dice: de cierto digo que cualquiera. ¿Qué significa la palabra cualquiera? Cualquiera. Tú eres un cualquiera. Y yo soy un cualquiera. O sea, cada uno de nosotros califica. Cualquiera, yo estoy creyendo que significa cualquiera que pertenece al cuerpo de Cristo. Cualquiera que ha nacido de nuevo. Cualquiera que está lleno con el Espíritu Santo. Cualquiera que es un discípulo de Jesús. No es cualquiera, no es la persona allá en la esquina. Cualquiera que no conoce a Cristo. No, está hablando de cualquiera que pertenece a su iglesia. Y si tú perteneces al cuerpo de Cristo, si tú eres alguien nacido de nuevo, tú eres parte de este cualquiera al cual Jesús está diciendo: cualquiera que dijere a este monte. Y el monte puede ser un gran problema que tú estás enfrentando. El monte puede ser una enfermedad física. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Pero si yo hago la encuesta, ¿cuántos creen que será hecho lo que uno dice? No mucha gente cree que lo que uno dice será hecho. Bueno, pastor, si Dios lo dice será hecho, pero si yo lo digo, ¿quién soy yo? Bueno, Jesús está diciendo acá que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decir al monte: muévete. O sea, la oración de fe incluye orar según la voluntad de Dios. La oración de fe incluye orar con una buena intención y un correcto espíritu. La oración de fe incluye creer que recibimos cuando pedimos. Y la oración de fe incluye tomar autoridad y hablar a la montaña, creyendo que se moverá, creyendo que habrá algún efecto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla al problema, es porque ya Dios nos ha hablado a nosotros que el problema se moverá. Una vez más, Pedro oró por Dorcas. Y cuando él terminó la oración, él habló al cuerpo muerto, y le dijo: Tabita, levántate. El primero oró. Y yo estoy seguro que en esa oración de fe, el Señor le dijo a Pedro: háblale al cuerpo. No fue Dios que le habló al cuerpo de Dorcas, fue Pedro. Dijo: Tabita, levántate, porque así era su nombre también. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios nos está llamando a ejercer poder, a ejercitar poder espiritual, a tomar autoridad y ponernos en el lugar donde Dios quiere que estemos, iglesia. No, y valga, dicho sea de paso, la iglesia de hoy día no le da el poder que la oración realmente tiene. Nos gusta que nos den consejos, que nos gusta que nos digan cosas bonitas para salir de un apuro. Pero la forma más
efectiva es ir a la presencia de Dios en oración, creyendo que Dios está interesado en ayudarnos, creyendo que Dios está interesado en bendecirnos. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el versículo 24, Jesús dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, el verbo recibiréis, la Reina Valera lo traduce en tiempo futuro, pero en el griego original es tiempo presente o tiempo pasado. Creed que lo has recibido. Y así lo traduce la Biblia de las Américas, y así lo traducen otras traducciones. Todo lo que pidieres orando con esta clase de oración de fe, cree que lo has recibido, aunque no lo veas todavía. Cree que lo has recibido. Y la promesa es: vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? Lo que tú crees que has recibido. Aleluya. Aleluya. Ahora vuelve a Santiago. Quiero mostrarte algo más antes de terminar en esta mañana. Santiago capítulo 5. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Santiago dice: y la oración de fe, verso 15, salvará al enfermo. Ahora, qué interesante que no dice sanará al enfermo. Dice salvará. Salvará. La palabra salvar aquí es la misma palabra que se usa de la salvación de nuestra alma. La palabra salvar significa literalmente libertar de un peligro inminente. Libertar a alguien de un problema significa rescatar. Lo cual me está indicando aquí que la oración de fe va a libertar al enfermo de cualquier opresión que ese enfermo tiene por causa de su enfermedad. Yo quiero llamar tu atención a esto, iglesia, en esta mañana. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero muchas veces se nos olvida. Y yo me pongo como ejemplo que se nos olvida. No estoy juzgando a la gente, yo me estoy juzgando yo también. La enfermedad no es una bendición. La enfermedad no es buena. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es muerte en principio. Y la muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre. Dios no creó la muerte. La muerte es llamada en la Biblia el último enemigo que será destruido. Es el enemigo de Dios, es el enemigo del hombre, y la enfermedad es lo que nos lleva a la muerte. Por lo cual la enfermedad no es de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto. Lo dije al principio. Jesús confrontó toda persona enferma que vino a él buscando ayuda, lo sanó. Nunca le dijo Jesús a nadie: mantente enfermo así para que glorifiques a Dios. Mantente enfermo para que aprendas una lección. Hay gente que está enferma por muchos años y no ha aprendido ninguna lección. Al contrario, su enfermedad los ha llevado a cada vez menguar en su confianza en Dios. La enfermedad es llamado en la Biblia una opresión. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declara que los enfermos a los cuales Jesús sanó eran personas oprimidas por el diablo. La enfermedad es una opresión. Hasta que nosotros no estemos convencidos de esta verdad, nunca vamos a hacer la oración de fe para sanar enfermos. Porque siempre estará la duda allí de que a lo mejor esa enfermedad es la voluntad de Dios. Cuando aquella mujer con el flujo de sangre vino a Jesús, ella dijo: si yo toco el borde de su manto, yo seré salva o seré sana. La Biblia dice que ella tocó el borde del manto de Jesús y en el momento sintió en su cuerpo que estaba sana. Y la Biblia enseña allí. Yo quiero que lo mires. Yo quiero que lo mires porque me estás mirando como quien dice: ¿y qué? Marcos capítulo 5, por favor. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Verso 27. Vamos a leer un poquito antes. Tú conoces la historia, pero quizá hay personas aquí que no conocen la historia completa. Y dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Oye eso, 12 años. 12 años con hemorragias.
Y las mujeres aquí pueden más o menos identificar lo que esta mujer tenía y el sufrimiento y la esclavitud. 12 años con esta condición. Y mira lo que dice. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús. Oh, aleluya. A mí me gusta eso. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía en su corazón. Ella decía. ¿Qué dijo Jesús? Si tienes fe como un grano de mostaza, diréis. La persona que tiene fe dice algo. No está diciendo, ay, me duele tanto, ay, ¿cómo lo voy a hacer para ayudar, para hacer ayudar? No, decía algo positivo. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella había ido a diferentes médicos, ella había ido a diferentes lugares, había perdido su dinero, le iba peor, pero ella oyó hablar de Jesús. Es necesario que alguien aquí oiga hablar de Jesús. No de religión, no de iglesia, de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella oyó hablar que este Jesús sanaba, que este Jesús libertaba, que este Jesús hacía cosas imposibles. Ella dijo, mira lo que dijo ella. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía. No lo dijo una vez, lo decía. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Y déjame decirte, no era fácil, porque había una multitud grande. Ahora, una mujer con 12 años de hemorragia ininterrumpida es una mujer que no está fuerte físicamente. Hay debilidad física. O sea que esta mujer batalló, arrastrándose quizá, para poder ir entre la multitud a llegar a tocar el borde del manto de Jesús. No le fue fácil, pero ella propuso en su corazón. Ella determinó en su corazón, si tan solo yo toco el borde de su manto. Si hay gente aquí esta mañana que propone en su corazón y dice, yo voy a meditar en esta palabra hasta que el Espíritu de Dios avive la fe en mi corazón, de manera que yo pueda hacer la oración de fe, yo seré sano. Aleluya. Pero es más fácil ir al doctor, tomar la pildorita o la medicina y confiar. Y está bien, qué bueno que hay esa oportunidad, pero estamos perdiéndonos la oportunidad de ver a Dios actuar. Mira lo que dice. Y enseguida, verso 29, y enseguida que tocó el borde de su manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella bendición. Ah, hermana, qué bueno que me lo hace ver. Que estaba sana de aquel azote. La Biblia no menciona que aquella condición de la mujer era una bendición. Era un azote. Y un azote no es ninguna bendición. Un azote es un látigo. Un azote es algo que te molesta, que te duele, que te destruye. Y la Biblia le llama a la enfermedad de aquella mujer un azote. Pedro le llama una opresión. La Biblia le llama aquí un azote. No es la voluntad de Dios que nuestros cuerpos estén enfermos. Por eso Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? No se trague la píldora de que es la voluntad de Dios, su condición. No se trague la píldora de que Dios me quiere así por un propósito. No, Señor, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a la gente que es fuerte en fe, que tiene autoridad de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, y vengan y me ayuden a orar. O oren por mí, porque yo sé que la oración de fe salvará al enfermo. Porque yo sé que la oración de fe salvará al enfermo. Porque yo sé, oh aleluya, qué bueno que hay una iglesia que diga, yo sé que la oración de fe salvará al enfermo. No es que yo me imagino, no es que a lo mejor, no es que quién sabe, uno nunca sabe cómo Dios va a actuar. No, aquí dice que Dios quiere contestar la oración de fe. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. La oración de fe salvará al enfermo, iglesia. Y la palabra enfermo aquí en el versículo 15 es traducida de otra palabra griega que no es la misma palabra enfermo en el versículo 14. Pero esta palabra en el versículo 15 también sugiere una persona que está a punto de desmayar. Su condición es bien difícil. Su enfermedad física le ha agotado tanto emocionalmente que está extenuado, que está débil, que está cansado.
La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué dice? Y el Señor lo levantará. No es el anciano que lo levantará. No es el líder que lo levantará. Es el Señor. El Señor está diciéndonos acá, tu postura, tu responsabilidad es hacer la oración de fe. Mi responsabilidad es levantarlo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, yo quiero llamar tu atención a algo último y termino. La oración de fe. La Biblia dice, la fe viene ¿cómo? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vemos más milagros en la iglesia. Nosotros no vemos más obras sobrenaturales en la iglesia por la poca fe. Y la responsabilidad en grande escala es por las predicaciones. La fe viene por el oír. Por el oír el mensaje que habla del evangelio. Y los predicadores tenemos esa responsabilidad. Y muchas veces pasamos por alto. Que nosotros necesitamos predicar el evangelio completo. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Que Cristo liberta al cautivo. Que Cristo llena con el Espíritu Santo. Que Cristo viene otra vez. Nos enfocamos muchas veces en que Cristo salva y que Cristo transforma. Pero no enfocamos como parte del evangelio que Cristo sana. La Biblia dice que en la sabiduría del mundo, el mundo no pudo conocer a Dios. Y Dios tuvo que obrar a través de la locura de la predicación. Y cuando tú ves que un doctor dice, te quedan 5 meses de vida, tu problema es terminal, tu problema ya no tiene arreglo, obviamente la sabiduría del mundo me dice a mí que esa persona va a morir rápido. ¿Cómo una simple oración lo va a sanar si el doctor dijo que ya no se puede hacer nada? Pues aquí nuestro problema. La mente humana, para la mente humana natural, la oración es locura. Pero para Dios es poder. El evangelio debe incluir la sanidad. Aquella iglesia de Santiago tenía fe en el poder sanador de Jesucristo. Tú dices, ¿de dónde saca eso? Bueno, yo quiero que mires en el libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, por favor. Y con esto voy a terminar, prometido. Pero es interesante, hay veces que me extiendo, pero yo quiero que tú puedas entender lo que yo estoy tratando de enseñar. Yo no estoy predicando, yo estoy enseñando. Porque yo quiero que la iglesia entera se levante en esta dimensión espiritual. Dimensión espiritual de poder. Aleluya. En capítulo 14 de los Hechos, la Biblia dice en el versículo 6, habiéndolo sabido, está hablando de Pablo y Bernabé, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban, ¿qué cosa? El evangelio. Ahora, el evangelio son buenas nuevas. El evangelio habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Ok? El evangelio. ¿Predicaban qué cosa? El evangelio. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Ahora, ¿qué Pablo estaba predicando? El evangelio. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, pregunta aquí en esta mañana, te pregunto esto. El hombre tuvo fe para ser sanado porque oyó a Pablo predicar el evangelio. Si Pablo no predicó acerca de que Cristo sana y de que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y dolencias, entonces ¿de dónde vino la fe de este hombre para ser sanado? Amén. Si lo único que Pablo predicó fue un evangelio de salvación del alma, este hombre tenía problemas con su cuerpo y recibió fe para ser sanado. Pablo percibió que este hombre recibió fe para ser sanado de su cuerpo. Es porque Pablo predicó el mensaje completo de que Cristo salva, pero que Cristo también sana. Que cuando Cristo murió en aquella cruz, Él proveyó para nuestra salvación del alma, pero también proveyó para nuestra sanidad física, porque es su voluntad que su pueblo camine con cuerpos físicos saludables para que les sirvan hasta que Él venga por su iglesia. ¡Aleluya!
Cuando yo pongo eso en mi corazón, yo puedo entender entonces que el evangelio no solamente es para mi alma, sino también para mi cuerpo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que actúa en nosotros. Aleluya. Y yo termino con esta ilustración. Romanos 8:11 dice literalmente lo que acabo de decir. Yo lo sé porque lo dice la Escritura. Allí está hablando de sanidad física. Vivificará nuestros cuerpos mortales, no nuestros cuerpos muertos. En la tumba, cuando Cristo venga. Nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo que tenemos ahora es mortal. Se enferma, se cansa, se agobia. Pero el espíritu que mora en nosotros vivificará. Esto habla de sanidad. Hace muchos años atrás, una hermana muy usada por el Señor, muchos la conocen, Dina Santa María. Ella estuvo con nosotros varios años en la iglesia. Y esta mujer enfermó y estaba en cama. No podía levantarse. Algo le atacó y no sabía lo que era, pero no podía levantarse. Y nos llamaron a orar por ella. Y yo fui a orar por ella. Y cuando yo estaba al lado, frente a su cama, el Señor me trajo a mi mente esa escritura, Romanos 8:11. Y yo la leí. Y cuando yo la leí, el Espíritu de Dios llenó aquel lugar. Aquel lugar fue invadido por la gloria de Dios. Y yo le dije, Dina, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivifica tu cuerpo mortal. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquella mujer se levantó inmediatamente en el poder de Dios. Y fue totalmente sanada. Continuó su ministerio como si nada hubiese ocurrido. ¿Sabe por qué? Porque el Señor la sanó. Y el texto que el Señor trajo a mi mente fue Romanos 8:11. O sea, yo lo que te quiero decir con esto es que muchas veces nosotros leemos la Biblia y tenemos una mente demasiado moderna que no acepta estas verdades. Y cuando se refiere a sanidad del cuerpo, pensamos que eso era para el tiempo de los apóstoles, que realmente Dios sana algunas veces, otras no. Pero siempre que tú piensas de esa manera, tú piensas para ti, yo no soy de los que Dios va a sanar. Bueno, pastor, pero algunas veces Dios sana, otras no. A lo mejor yo soy de los que no va a sanar. Pero ya tú te estás predisponiendo para no recibir lo que posiblemente Dios te quiere dar. Y por eso es esta enseñanza. Quítate todo prejuicio religioso y métete en la palabra. ¿Está alguno enfermo? Llame. Llame a alguien en la iglesia que tú sabes que conoce el poder de la oración, que tú sabes que cree en sanidad divina, que tú sabes que puede orar la oración de fe. Y ve con esa actitud, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Y qué tal si ha cometido pecado? Si ha cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. Porque mi Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nosotros confesamos nuestros pecados al Señor con un corazón arrepentido, el Señor perdona pecado, el Señor sana el cuerpo, el Señor levanta al que está enfermo y el Señor fortalece para que su nombre sea glorificado. Oh, bendito el nombre del Señor. Ponte de pie en esta mañana. Ve que ya terminé. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oye bien esto, iglesia. La oración de fe no se basa en los sentimientos de las emociones, pero se basa en el conocimiento del corazón. Y tú y yo tenemos que trabajar allí. Que este corazón se llene de seguridad, porque la palabra de Dios me da seguridad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La palabra de Dios me da seguridad. Sea que yo siento o no siento, sea que el ambiente es favorable o desfavorable, pero la palabra me dice. La palabra me dice. Y yo debo poner mi confianza en lo que este libro dice, porque esta es la palabra del Dios viviente.
Aleluya. Levanta tus manos si puedes hacerlo y comienza a adorar al Señor. Comienza a darle gracias al Señor por su palabra. Oh, quizá estás enfermo, o quizá conoces a familiares enfermos. Hay una esperanza, hay una promesa. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Padre, toca cada vida en este santuario en esta mañana. Si hay alguno enfermo esta mañana, pueda levantarse en fe para recibir la sanidad que ya Cristo le compró en la cruz del Calvario. Vamos a adorarle, iglesia.